No todas las verdades valiosas y profundas pueden ser verificables empíricamente. No podemos falsear empíricamente que existan otras mentes aparte de la mía. Afirmación: Dios es un ser necesario, no es empírica, sino metafísica. El amor, la conciencia, los constructos sociales, la lógica y las matemáticas no pasan por el método científico y son totalmente ciertas. No podemos verificar empíricamente los valores de dignidad humana o la existencia de la lógica y las matemáticas. Perfecto. Qué honor tenerlos aquí en mi espacio, en La Verdad con Majo. Bienvenidos a ambos. Los quiero y tengo un aprecio muy, bueno, ustedes tienen un lugar muy especial, cada uno de ustedes en mi corazón. La mayoría de ustedes saben perfectamente, me refiero a mis oyentes, que Félix fue mi segundo invitado para todas aquellas personas que han seguido La Verdad con Majo desde un inicio. Bueno, llevamos bien un poquito en esto. Y para los que me conocen un poquito en el área personal, saben perfectamente que Carlos Raúl Hernández es un gran amigo mío. Y el día de hoy me siento súper halagada, súper contenta de tenerlos aquí en La Verdad con Majo. Primeramente, pues voy a presentar a mi querido Félix Densat, que él es puertorriqueño, dominicano. Era para que pusieras atención porque te vi muy inquieto. Él es dominicano. Desde hace como 3 o 4 años estás viviendo en USA y es correcto, ¿verdad, mi querido? Sí, sí. Bueno, no, ¿cuántos años dijiste? 3 o 4. No, tengo como más de 10 años aquí. ¡Ay, Cerca de más! 15, tal vez. Ok. Entonces, en la nueva ciudad es que tienes entre 3 y 4 años, ¿no? En la que Sí, estás. sí, exacto. Sí. Exactamente. Allí estudiaste la licenciatura en filosofía y ahorita estás haciendo un doctorado para titularte también como doctor en filosofía, ¿es correcto? Sí, hice la licenciatura en otro estado, en el estado de Rhode Island, aquí en Estados Unidos. La maestría en otro estado, en el estado de Wisconsin. Y después me vine para acá, para Carolina del Norte. Ah, qué bien. ¿Y qué tal te cae ahí los norteamericanos? Muy bien, muy bien. A mí me gusta mucho aquí. Ah, qué bien. Ah, sí, me encanta aquí en Estados Unidos. No tengo quejas. Bueno, tengo quejas, pero me encanta aquí. O sea, no hay quejas por ese lado. También tengo entendido que has estado trabajando en lo que es la tesis de tu doctorado y apenas hace unos días nos estabas diciendo que ya habías concluido eso. ¿Qué tal te sientes? Sí, bueno, no es la conclusión de la tesis como tal, sino la propuesta de tesis, que tenía que defenderla y eso. Y bueno, pasé la primera etapa, que es como una reunión donde yo tengo que presentarla para ver si sirve, si funciona. Y me falta la segunda etapa, donde tengo que realmente defenderla al frente de algunos profesores, digamos, profesores que no están familiarizados con los temas que yo voy a hablar, digamos, profesores que no trabajan en la metafísica. Eso es parte del programa. Pero ya esta segunda etapa es más fácil, porque, como dije, la tesis la tengo que defender frente a personas que no están familiarizados con la metafísica, ni con ninguno de los temas que yo trato, y eso es intencional por el departamento. Entonces, como ya yo pasé la primera etapa, que fue enfrente de profesores que sí están familiarizados con eso, pues ya esa es la etapa más difícil. Ya lo que sigue es qué sé yo, una formalidad. Ok, ¿y qué tal te sientes? Que ya Me siento después muy de bien. tantos años ver el fruto por fin. Sí, yo tiré unos gritos cuando, cuando, cuando pasé esa primera etapa, porque de verdad yo me estaba estresando demasiado. Eso me tenía muy nervioso, muy ansioso. Y yo cuando estoy muy nervioso y ansioso, se me refleja hasta en mi salud, digamos. Me empiezan a salir cosas en la boca. Me pasan muchas cosas cuando estoy súper ansioso. No ¿En como muy serio? bien tampoco. Pero, pero sí, ya pasé esa etapa, ya todo lo que queda es escribir la tesis. O sea, ya eso se supone que sea bueno, se supone que sea entretenido Pues y qué eso. gusto
Pues qué gusto, la verdad me alegra muchísimo que ya estés a la nada y que tu ansiedad, porque la verdad para todos aquellos que somos ansiosos es horrible, 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 espantoso vivir en la ansiedad y me alegro muchísimo por eso. Ahora voy a saludar a mi querido amigo Carlos Raúl Hernández, bienvenido a La Verdad con Majo, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bueno, ando cómodo porque ya sé cómo es la dinámica, así que van a salir cosas muy fructíferas seguramente. Bueno, lo más importante de esto, primeramente, yo quiero que ustedes se sienten como en su casa, los estoy acogiendo aquí, aunque decir así como en su casa, me refiero a live, van a ser súper cuidados en una forma muy bonita. Bueno, mi querido Félix ya ha tenido la oportunidad aquí de estar en mi espacio y tú, mi querido Carlos Raúl, has visto las anteriores entrevistas, así que creo que ya más o menos saben la dinámica que es y eso me gusta mucho. Sabemos perfectamente que tú estás estudiando la carrera de filosofía allá en Argentina, estás en el segundo año, ¿es correcto? Sí, ya para el tercero, sí. Ay, mira, ¿y cuántos años te faltan para ya terminar? Porque aparte de eso, sé que ya estás trabajando en tu tesis, vas muy adelantado, la verdad. Sí, Y aparte, también tú, igual que Félix Benzat, tú también ya eres académico dentro de esta rama. sí. Bueno, lo de la tesis que estoy haciendo es algo opcional, porque en realidad una tesis de la licenciatura, al menos aquí en Argentina, es una monografía, es agarrar un tema, exponerlo y no tiene mucho, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, aquí la tesis máximo tiene que ser de 120 páginas. Y sí, la tesis que estoy preparando, que prácticamente ya la tengo hecha, es una parte del libro que estoy escribiendo, que Dios mediante lo presento el año que viene a la editorial de mi universidad, que bueno, trato sobre cosas que ya estamos viendo, que sería lo que es la Resolutio Secundum Rationem, que estudia los principios internos del ente. Entonces, más o menos por ahí va la cuestión y eso ya lo tengo hecho, solamente tengo que compactarlo en un documento y ya cuando tenga la mayoría de materias aprobadas, pido un tribunal y bueno, ahí ya defiendo la tesis de licenciatura. Sí. Pues qué gusto saber que vas adelantado, que ya casi, bueno, el tiempo se va volando, que puedas estar ejerciendo mientras estás terminando la licenciatura. Esa es una gran bendición, la verdad. Y también mi querido Félix Benzat es docente tanto en la universidad como en formas particulares. Y el día de hoy mi querido Félix va a defender la postura de Quine y mi querido Carlos Raúl Hernández va a defender, bueno, nos van a explicar más bien sobre la postura de Heidegger. Heidegger, perdón. Algo que me llamó muchísimo la atención, porque voy a empezar a comentar sobre estos grandes filósofos para aquellas personas que no hemos tenido la oportunidad de conocer de quién se está hablando, ¿no? Los dos, me llamó muchísimo la atención que los dos filósofos son del siglo XX y son importantes para el siglo XX. Incluso Quine se considera uno de los mejores filósofos americanos o norteamericanos, más bien la palabra correcta, del siglo XX, a mitad del siglo XX, y Heidegger es considerado, perdón, de los mejores filósofos también del siglo XX. Entonces me llamó muchísimo la atención. Me llamó muchísimo la atención que ambos ven la importancia de la forma de comunicación. Y no sé si se acuerdan que hace unos días estábamos hablando que la comunicación se trata en tres formas, ¿no? Equívoca, unívoca y análoga, ¿no? Y estábamos hablando sobre las definiciones o lo que cada concepto es, ¿no? Cuando hablamos de una forma unívoca es en una forma, bueno, si nos puedes ayudar con esa respuesta, mi querido Carlos Raúl, te lo voy a sugerir. Claro, cuando algo se dice unívocamente, se dice en el mismo sentido. Entonces, cuando yo digo animal, yo digo el hombre y el caballo son unívocos porque cumplen tal cual la definición. No hay ninguna diferencia. Exactamente, es como una idea universal, ¿no? Es el concepto universal de la idea que se está planteando y cuando se habla en una forma equívoca, estábamos viendo que es la misma palabra con diferente significado, que sería homógrafa, y nos estaba diciendo la vez pasada, mi querido Félix, que me gustaría que tú nos hablaras sobre cómo es la comunicación análoga. Estás muteado.
Sí, decía que el término análogo lo que quiere decir es, estrictamente hablando, que algo es semejante en un, digamos, en un sentido, pero no en otro. O sea, hay una semejanza en una particularidad, pero no en otra. Pero típicamente esto se refiere a semejanza, como yo había mencionado, semejanza de, sea de estructura o semejanza de, puede ser de cualquier tipo, pero, o sea, si hay una analogía entre, puede ser dos eventos o entre dos personas, es porque hay algo que tienen de semejanza y a la misma vez hay algo que los diferencia. Entonces, todo tiene que ver con cuál es esa cosa que guardan de semejante, aunque no sean exactamente la misma cosa. Eso es. Muchísimas gracias por la aclaración. Entonces ya vimos cómo son las tres formas de comunicación y lo que significan y cómo van. Y algo que me llamó muchísimo la atención, porque recordemos que Aristóteles decía que el conocimiento se da a partir de las definiciones. Y también Sócrates utilizaba mucho lo que era la mayéutica para que realmente hubiera una línea certera de la comunicación, porque muchas veces decimos cosas, pero no estamos como en el mismo sentido. Espero se me esté entendiendo lo que estoy diciendo. Me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, bueno, la verdad es que ya investigando un poquito de Quine, entendí por qué te encanta esta filosofía, porque estaba viendo que una de las obras más reconocidas de este filósofo es Desde un punto de vista, palabra y objeto, entre otras, ¿no? Es reconocido en la lógica matemática y el curso que tomé contigo así se llamaba, lógica matemática, y puso contribuciones para el practicismo en la teoría del conocimiento. Es considerado un crítico del neopositivismo y afirmó y hace la afirmación de los conceptos. Él tenía que no existe el significado como tal de la idea. Una de las frases o citas más importantes de este filósofo es: dos dogmas del empirismo. La ciencia es un barco de Neurath. Esto creo que más adelante nos vas a explicar más o menos qué eran los conceptos que él hablaba sobre la ciencia y la filosofía, que va a estar muy interesante. Y no conozco ninguna razón satisfactoria para decir que un término sea intencional, porque incluso él decía, bueno, más adelante me gustaría que nos explicaras un poco de lo que él decía sobre el conejo, de cómo se puede decir en cierta forma, ¿no? El ejemplo que él ponía. Y algo que también me llamó muchísimo de Heidegger es de que era nazi. ¡Wow! Porque yo, pues, bueno, aquí la pregunta que me gustaría que contestara mi querido Carlos Raúl Hernández es la siguiente: ¿podemos decir que era nazi? Se puede decir que era nazi en la medida en que él pertenecía porque estaba afiliado, pero decirlo en el sentido de que él estaba a favor del genocidio al pueblo judío alemán, no, porque esas cosas él siempre las repudiaba. Entonces, depende, era nazi como afiliado político, pero no porque seguía cada una de las principales ideas del austríaco. Oye, también algo que me llamó muchísimo la atención, bueno, para seguir esta línea, es de que vemos de que sí, podemos decir que era nazi, pero eso no hace inválido su pensamiento. Al contrario, algo que me llamó muchísimo la atención encontrando un poquito de Heidegger, es de que podemos ver pensamientos tan correctos de cosas que nosotros podemos marcar como amorales, antimorales, perdón. Entonces, eso me voló muchísimo la cabeza. Y también vi que o sea, que a pesar de que es alemán, es nazi, pero hay muchas cosas que pueden ser como muy de tu estilo, mi querido Carlos Raúl. Es súper inteligente el señor Heidegger. Aparte fue filósofo, él ya a los 20 años ya era filósofo y a sus 28 años ya era doctor y maestro de filosofía en una de las mejores universidades de Alemania. Él admiraba a un filósofo que no recuerdo ahorita su nombre y tuvo la oportunidad de ser su alumno. Y luego, pues bueno, me llama mucho, entre las frases o citas más reconocidas de Heidegger está el ser ahí, el Dasein, que describe la existencia humana. Una frase súper conocida que es: el hombre es un ser para la muerte. Y la técnica es un modelo de desocultamiento, que esto me recuerda mucho a las definiciones que podemos hacer sobre la hermenéutica. Y la nada
nos angustia. Yo en una de las clases de filosofía que he estado tomando, me recordó muchísimo esto porque este maestro cita mucho a Heidegger, que decía que la nada nos angustia la muerte. Y sí, tiene mucha coherencia cuando dice que el ser es para la muerte. Y si nos angustia la nada, la angustia de la nada, pues la nada, este filósofo decía que la nada era la muerte y que no nos da miedo la muerte, sino que nos angustia la muerte. Entonces, bueno, espero se hayan entendido lo que dije. Y Sí. él decía que la comunicación, porque mucho vamos a estar hablando sobre la comunicación, tanto de un filósofo como del otro, decía que para el ser es en una forma ontológica. Y pues, bueno, no sé si dije algo incorrecto de las posturas que van a defender o quisieran agregar algo de sus filósofos, mis queridos amigos. No, como introducción me parece que está bien, bastante bien. ¿Tú, Félix? ¿Dije algo Lo o mismo, me falta? sí, lo mismo pienso, sí, si podemos discutir, qué sé yo, desde ahora, qué sé yo, cuál es la postura de Juan, lo que sea, o si tú quieres simplemente pasar a las preguntas específicas, como sea, para mí no hay problema. Ok, perfecto. Ya que me dieron el visto bueno, porque la verdad sí me puse a estudiar quién era Quine, quién era Heidegger, porque sí había yo medio escuchado, sobre todo de Heidegger, porque como les comento, uno de mis maestros en filosofía lo cita mucho, y pero de Quine no tenía el privilegio, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Entonces, voy a empezar contigo, mi querido Félix. ¿Qué es la filosofía para Quine? Sí, bueno, para Quine la filosofía es casi, digamos, lo que cualquier persona, cualquier filósofo entendería por filosofía, con algunas cualificaciones, digamos. Para Quine la filosofía busca eh, discutir las preguntas, digamos, abstractas, generales. Eso es lo que distingue la filosofía, diría Quine, de otras investigaciones como la ciencia, por ejemplo. Para Quine, todas estas preguntas que hacen los filósofos que son de carácter abstracto y general, tan general, digamos, que no puede ser ni siquiera, no puede ser, son preguntas que no pueden ser respondidas por la ciencia, digamos, son preguntas que caen bajo la categoría de la filosofía. Entonces, es ese, qué sé yo, es ese indagar metódico de preguntas que tienen ese carácter general, abstracto, y que no se pueden captar por ningún otro estudio, digamos, ninguna otra disciplina. Esa es una forma genérica en la que cual lo diría yo. Muchísimas gracias por la respuesta. Y mi querido Carlos Raúl Hernández, ¿qué sería la filosofía en Heidegger? Bueno, la filosofía de Heidegger más o menos lo retoma como en Platón, y voy a decir que la contemplación por el ser, porque justamente él dice que la noción en la cual se resuelve todo, en la cual se explica todo de manera fundamental, es aquello que llamamos ser, y buscar el sentido por el ser es precisamente esa actividad constante de que el ser se devele, de que el ser se muestre tal como es y mostrándose. Podemos decir que estamos haciendo filosofía porque nos estamos haciendo la pregunta más fundamental de todas, porque la pregunta por la causa, el efecto, por Dios, supone una previa concepción de esta palabra que asumimos como algo muy común, pero en realidad cuando nos preguntan por el ser, quizás no sabemos responder adecuadamente. No sabemos responder adecuadamente y la verdad es que me vuela mucho la cabeza esto, perdón que meta mi cucharota, porque la mayoría de la gente siempre se pregunta qué es el ser, pero realmente para poder hablar del ser tenemos que entender qué es el ente. Bueno, si dije algo incorrecto, por favor, corríjanme. Y muchas de las cosas que me vuela la cabeza es que si no entiendes qué es el ente, ¿cómo vas a poder entender qué es el ser? Siguiente pregunta para ti, aprovechando que estás aquí arriba, mi querido Carlos. ¿Qué, qué es lo que se pregunta por el ser? Pregunta por el ser. Em, claro, ¿qué es la pregunta por el ser? Sí. Ah, bien, bien. Bueno, bueno, la pregunta por el ser justamente es la interrogación más fundamental
que puede inteligir, hacer comprensible cualquier otra pregunta posterior. ¿Pero por qué? Porque todo lo demás es de un modo. Por eso decía, la causa es de un modo. O sea, ¿qué es la causa? La noción de causa, a nivel general, desde una metafísica clásica, escolástica y un poquito moderna, justamente es lo que da realidad a algo. Entonces, todo concepto, materia, forma, átomo, verdad, falsedad, supone el ser siempre. Entonces, ¿qué es la pregunta por el ser? Es la pregunta que tiene estas tres características, que es fundamental porque explica y sostiene a todas las demás. Es original porque de esta pregunta se van a derivar todas las demás. Y es radical porque no hay otra pregunta más fundamental que la pregunta por el ser, por todo lo anteriormente dicho. Entonces, es la interrogación sobre lo más fundamental, original y radical que se puede preguntar. Muchísimas gracias, mi querido Carlos Raúl Hernández, y me encantó eso, que la pregunta más fundamental o más importante que el ser humano se puede realizar a sí mismo es ¿qué es el ser? Wow, excelente respuesta. Mi querido Félix, ¿qué entiende Quine por existir o ser? Estás muteado, estás muteado. Sí, había expresado anteriormente, creo que fue ayer, no sé, que para Quine no hay distinción alguna entre ser y existir, son la misma cosa. En parte porque Quine no veía un sentido en que la palabra ser aporte algo a discusiones, digamos, acerca de lo que existe. La pregunta de Quine, de hecho, para Quine la ontología es eso, lo que se cuestiona, ¿qué hay, qué existe? Esa es la pregunta ontológica. De hecho, la pregunta que él trató de responder en cierto sentido, en uno de sus ensayos titulados Sobre lo que hay. Pero sí, Quine no hacía distinción alguna entre ser y existir, y de hecho él definía existencia como una relación de identidad. Es decir, o típicamente los quineanos hoy día dirían que X existe significa que hay algo que es idéntico a X. Hablarían de eso. Quine, en las palabras de Quine sería el valor de una variable enlazada o ligada a un cuantificador. Es decir, aquello que se sigue de un cuantificador. Cuando decimos todos los bla, 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 o algún, o ningún, todas esas son cuantificaciones. Y todo lo que se sigue, todo lo que esté ligado a esas cuantificaciones muestran, digamos, el compromiso ontológico que tenemos con esas cosas. O sea, que nos comprometemos con que esas cosas existen, siempre y cuando en nuestro lenguaje estén cuantificadas. Para Quine tendría que ser el lenguaje de lógica de primer orden, el tipo de lenguaje que aprendimos ahí en la clase de lógica matemática. Pero él luego abrió la posibilidad a que no todo tiene que decirse en lógica de primer orden. Porque de hecho los filósofos cuando argumentan, no lo hacen con el lenguaje de la lógica de primer orden, lo hacen con el lenguaje natural. Entonces él trató de captar eso también. Pero sí, para Quine existencia es lo que acabo de decir, como él dice, el valor de una variable ligada a un cuantificador. Y él no hace distinción entre ser y existir, son palabras, digamos, unívocas. Unívocas. Entonces, entendiendo lo que me acabas de comentar, es que para Quine ser y existencia o existir es lo mismo, porque es en forma cuantificable. Pero ¿por qué es en forma cuantificable? Porque se habla de uno, el ser es uno y yo soy uno. ¿Entendí bien? Sí, exacto. Cuantificación es eso, es como poner un número a algo. Esto sería una forma de expresarlo, también sería con la manera en que Frege lo expresó. Frege fue como quien dice el fundador de la lógica de primer orden, y ahí es donde se ve la cuantificación y todo eso. Y Frege decía que la existencia es la negación del número cero, o del nulo, como diría él explícitamente. Entonces, esa forma de cuantificación es a lo que nos referimos. Esa noción de ponerle número, digamos, a algo. Siempre que utilizamos número, todo, muchos, algo, ninguno, estamos cuantificando y estamos entonces hablando de existencia.
Entiendo y comprendo. Y fíjate que cuando yo estaba escuchando sobre las posturas de Quine y sobre esto, sobre que la existencia y el ser es en una forma unívoca, o sea que si estamos hablando de lo mismo, yo decía, pero esto me suena muy materialista y me acuerdo perfectamente que fui contigo y le dije, oye, Quine era materialista o empirista por lo que está diciendo aquí y me gustaría que nos clarificaras un poquito sobre su postura filosófica de Quine referente a esto. Sí, am, disculpa, estaba... Me repite la pregunta otra vez. Me estaba un poquito distraído. No, no te preocupes, yo entiendo totalmente, me suele pasar, soy súper distraída. Este, cuando yo estaba investigando sobre este filósofo Quine, me voló muchísimo la cabeza porque exactamente cuando encontré que para él la existencia y el ser era lo mismo y se comunicaba en una forma unívoca porque hablaba sobre algo cuantificable y cuando hablamos de algo cuantificable automáticamente, bueno, tal vez mi sesgo me llevó al materialismo y entonces yo me hice la pregunta, ¿Quine era materialista o empirista? ¿No? Entonces, yo quisiera que nos hablaras un poquito, porque yo fui corriendo contigo y te dije, oye, esto, y tú me dijiste, no, no es así, y me gustaría que nos explicaras un poquito sobre la postura filosófica realmente que tenía Quine. Sí, Quine tenía una postura acerca de la filosofía, una postura sobre la filosofía de que la filosofía estaba informada por las ciencias. Eh, y de hecho que la filosofía y la ciencia son continuas, no hay una distinción tajante entre lo que es ciencia y lo que es filosofía, sino que es una línea continua. La diferencia sería lo que yo mencioné anteriormente sobre que la filosofía hacemos generalizaciones, etcétera. Um, pero, pero en sí, Quine, yo no sé si Quine en algún momento se dijo de sí mismo ser materialista. Y de hecho, hay muchos escritos de Quine que tienen que ver, digamos, con el argumento de la indispensabilidad de Quine. Podemos ver que Quine no niega las matemáticas como entidades abstractas, por ejemplo. Entonces yo diría que no es materialista en ese sentido. Por ejemplo, con ese argumento de la indispensabilidad, que es un argumento que Quine, Quine aceptó y también un filósofo llamado Putnam, ellos decían que aquello que sea indispensable para hacer ciencia, digamos, esas cosas que en las teorías científicas son indispensables para poder expresar las mismas teorías científicas, deberíamos comprometernos con la existencia de esas cosas. Y bueno, resulta que en el caso de teorías científicas, digamos, en la física, las matemáticas son indispensables para expresar la física, o por lo menos así se entiende. Entonces Quine decía, estamos entonces comprometidos con la existencia de las matemáticas, ya que las matemáticas son indispensables para expresar las teorías científicas. Que es lo mismo que con el argumento del compromiso ontológico, que Quine decía que nos comprometemos con aquello que figure en las mejores teorías científicas que tenemos. Y aquello que figure en las teorías científicas es aquello que está cuantificado. Todo lo que aparezca como el valor de una variable cuantificada. Es decir, si yo expreso una teoría que dice, qué sé yo, que utiliza campos electromagnéticos y los campos electromagnéticos están, digamos, cuantificados, que yo diga, hay un campo electromagnético. Si eso es parte de la teoría, entonces el compromiso ontológico de la teoría o la presuposición existencial de la teoría es un campo electromagnético y yo no podría negar eso entonces si la teoría es verdad. Y lo mismo pasa con los números. Como los números son indispensables, como dije, para hacer ciencia, los números entonces tienen que existir si las teorías son verdaderas. Entonces, en ese punto yo diría que Quine no fue un materialista. Y yo no conozco, no he visto ni he leído en ninguna parte que Quine haya sido materialista, pero sí un tipo de naturalista, qué sé yo, científicamente informado, pero que deja lugar o abre la posibilidad de que existan, qué sé yo, algunos objetos abstractos, etcétera. Me encantó cómo dijiste científicamente informado y aparte algo que me llamó muchísimo la atención porque yo dije, no puede ser materialista o empirista si hace una crítica muy fuerte hacia al positivismo lógico, entonces sería como contradictorio todo eso. La siguiente pregunta es para mi querido Carlos Raúl Hernández, te voy a poner en grande. ¿Quién es el que se pregunta por el ser?
Estás muteado. Ahora sí, ahí está. Bien. Bueno, esta pregunta es un poco más de índole quizás fenomenológica en cierto aspecto, porque precisamente Heidegger dice que nosotros tenemos una preconcepción ontológica, y por eso él después en hermenéutica va a decir, nadie está exento de una interpretación, todos tenemos un horizonte por el cual vamos a interpretar algo. O sea, siempre que yo vea algo, voy a estar influido por pensamientos que yo tengo, por nociones, por lo que a mí me gustaría que sea la cosa. Entonces, tengo una preconcepción, una precondición para interpretar las cosas. Y como esto es fenomenológico porque se trata de lo que aparece, entonces, precisamente, y también a nivel antropológico porque es continuo, justamente aquel que se pregunta por el ser es precisamente lo que has dicho, es lo que cotidianamente o normalmente se traduce como Dasein, que sería el ser ahí, pero esto es porque como él, de cierta, aunque él nunca se ha llamado existencialista y siempre rechazaba este título, justamente él toma de Kierkegaard principalmente que existencia es eso, es estar arrojado al mundo. Existir viene de existere, o sea, ser afuera, ser arrojado. Entonces yo estoy arrojado al mundo que, bueno, como vos decías, es un mundo que me muestra finitud, pero que en esa finitud me muestra el ser. ¿Sí? Entonces, eh, en este aspecto, aquel que se pregunta por el ser es el hombre, pero el hombre tiene dos maneras de afrontar al ser o lo afronta auténticamente o inauténticamente. Entonces, si lo afronta inauténticamente es lo que él llama das Man, que se traduciría como el que es uno. Y esto es porque él dice que los hombres que viven inauténticamente tienen tres características, que es la charlatanería, hablan por hablar, hablan sin sustancialidad, eh, son ambiguos porque no tienen claro lo que piensan y también tienen una falsa curiosidad. Es como cuando alguien ve algo, no sé, aquí en TikTok y dice, realmente esto me interesa. Y bueno, evidentemente todas las personas que se comportan así no tienen una identidad concreta, sino que funcionan como eso, como un rebaño, como una gran masa que, no, que uno no destaca sobre el otro porque piensan de manera igual, hablan de manera igual y actúan de manera igual. Y quizás esto que Heidegger llamaba el inauténtico está más a flor de popa, pero contrariamente a eso, él decía que como nosotros estamos arrojados a este mundo que nos muestra finitud y angustia, porque precisamente la angustia es el miedo a la nada, porque cuando yo tengo angustia no tengo miedo a esto o a aquello, tengo miedo a la gran posibilidad de cosas. Entonces, cuando yo tengo miedo, yo le tengo miedo a una cosa concreta. Yo le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a una película de terror, pero es una cosa concreta. Pero la angustia no es esto ni aquello, es la múltiple posibilidad que yo pueda pensar. Mañana puedo tener miedo a un posible león que pueda pasar por mi casa o que me arresten, pero eso se queda en la pura posibilidad del pensamiento. Entonces la nada se revela como angustia y es ahí donde el ser es lo que nos da sentido. Entonces diciendo, yo soy una persona que está arrojada a un mundo, soy finita, tengo angustia, tengo eso, tengo miedo, ¿sí? Porque no sé, el sentido de las cosas precisamente se devela a aquello que llamamos ser. Y si el Dasman era charlatán, falso, curioso y ambiguo, el Dasein va a ser, en teoría, todo lo opuesto, que es la actitud propia del ser humano. Entonces, el que quiera hacer filosofía, el que quiera, como se dice, que la filosofía es la reflexión sobre la totalidad del mundo, de la realidad, lo va a pensar en un sentido de que realmente le va a interesar y que sus pensamientos tienen sustancialidad, va a hablar con ¿cómo sería? Va a hablar con conocimiento de causa,
cuando hable de filosofía va a hablar de que realmente él está proponiendo una tesis, y cuando quiera comprender una idea, y no tanto de decir esto que se da ahora, de querer yo comprendo una idea porque he leído un artículo en Wikipedia o en ChatGPT, de realmente querer comprender, entonces es eso, quien se pregunta por el ser, el que quiere comprenderlo de manera auténtica. Y esto evidentemente es un ejercicio de que el hacer filosófico se tiene que hacer desde esto, el que habla por el ser, el que piensa por el ser y el que entiende por el ser. El ser es el centro de todo el pensar y el actuar humano. Yo te diría eso. Wow, me encantó tu respuesta. Aparte, me encanta que dices el que piensa, el que realmente es como la pregunta fundamental de lo que, de todas las preguntas, valga la redundancia, es la pregunta sobre el ser. Me encanta cuando dijiste que la existencia sí la pones en una forma unívoca, pero cuando se habla del ser lo haces en una forma análoga. Entonces, esa es una postura totalmente contraria a lo que nos está presentando Félix, porque Félix nos comentaba que lo hace las dos en una forma unívoca, ya que lo ve como algo de cuantitativo, de que es el uno. El ser y la existencia es el uno y por eso es cuantificable. Entonces, me llamó muchísimo la atención esto, ya que nos podemos preguntar del ser de varias maneras, es lo que me estás diciendo. ¿Sí? No te escuchamos. Este, claro, justamente para Heidegger, el ser sí, digamos, no se puede aplicar una analogía como Tomás de Aquino porque él ve muchos problemas que precisamente creo que una de esas preguntas va sobre eso. Pero sí, digamos, la existencia es unívocamente que estamos arrojados y que somos finitos. Ahora, el ser no existe porque el ser no está arrojado a nada, porque si no estaría fuera de sí mismo, y el ser no es finito, el ser es el principio universal. No hay nada que limite al ser. Wow, ahorita me acordé perfectamente que la mayoría de los tomistas, y no es que todos los tomistas dicen que el ser no existe, sino el ser es. Y yo quisiera preguntarte, porque la vez pasada yo te pregunté esto, mi querido Félix, y me gustaría que lo volviéramos a hablar aquí, te voy a poner en grande. Entonces, si el tomista dice, o en la idea de Heidegger, se dice que el ser no existe, sino el ser es. Con Quine, ¿el ser existe o no existe? ¿O cómo nos lo plantearías tú? Bueno, yo lo plantearía respondiendo a la pregunta de lo que Quine diría que es el enfoque de la ontología, como yo mencionaba anteriormente. Que el enfoque de la ontología es buscar una respuesta a lo que hay, a lo que existe. Entonces, pero claro, para Quine no existe esta noción de el ser, por así decirlo. Solamente este predicado, digamos, existencia, si se quiere tomar como un predicado, aunque hay objeciones a esto. Pero, digamos, la pregunta, digamos, ontológica para Quine es la pregunta de qué existe. Y la respuesta para Quine es súper obvia también. La respuesta es todo. Todo existe. Todo. Ahora, hay que ver, la pregunta es entonces, ¿qué es lo que todo implica? Porque para Quine es un dominio, todo o sea, se supone que es trivial que todo existe. Ahora bien, no podríamos decir, por ejemplo, eso incluye entonces a Pegaso. Pegaso existe. No necesariamente, porque podemos usar nombres y no hay problema alguno. Pero utilizar nombres no es equivalente a decir que ese nombre tiene un referente. De hecho, eso es lo que genera, digamos, discusiones sobre enunciados como Pegaso no existe. Porque pareciera que estamos diciendo que hay algo, Pegaso, que no existe. Y hay algo es equivalente a decir que existe algo. O sea que lo que estamos diciendo es que existe algo, Pegaso, y ese algo, Pegaso, no existe, lo cual es contradictorio. Pero hay formas, diría Quine, de evaluar, de analizar enunciados como ese, utilizando, por ejemplo, él utilizaba mucho la teoría descriptivista de Russell, pero no sé si
Y sería bueno entrar ahí, pero con esa teoría descriptivista él podría analizar enunciados con nombres como Pegaso no existe de una forma que no nos comprometa con la existencia de Pegaso. Porque es que inicialmente, al decir Pegaso no existe, lo natural es que alguien nos preguntara ¿de quién estás hablando? Oh, de Pegaso. Bueno, pues Pegaso tiene que tener un referente para que el enunciado sea verdadero. Porque un enunciado que tenga un sujeto y el sujeto no tenga un referente, es un enunciado que carece de sentido. Digamos que yo te digo a ti, bla, bla, bla es inteligente. Ese enunciado no tiene sentido. ¿Por qué? Porque bla, bla, bla no tiene un referente. No hay semántica para ello en la gramática que tenemos. Entonces, Quine lo que hizo fue analizar enunciados de ese estilo, como Pegaso no existe, en una forma que no comprometa con la existencia de Pegaso y que el enunciado de todas formas tenga las mismas condiciones de verdad que el enunciado original sin necesidad de comprometernos con entidades de ese estilo. Eso es una forma un poquito rápida de decirlo. Lo puedo decir más lento también y más detallado, pero no sé si sería relevante. Siéntete con toda la confianza de explayarte lo que tú necesitas o quieres. Pero ahorita que te estaba yo escuchando, hay un famoso filósofo que dice que todo lo que existe está en la realidad y todo lo que es real existe. Entonces, bueno, no voy a citar qué filósofo dice eso porque supongo que aquí la mayoría sabemos quién lo dijo. Y la siguiente pregunta es para ti, mi querido Félix. Dice, ¿cuál es la pregunta que define la ontología para Quine? Sí, bueno, esa es la pregunta que más o menos respondí también ahí. Pero puedo darle un poquito más de contexto. Dale, y estaría padrísimo que también nos explicara sobre lo del conejo. Sí, fabuloso. Sí, mira, sucede que, como dije, la pregunta ontológica para Quine es la pregunta de qué hay, qué existe. Ahora bien, Quine se sitúa dentro de una discusión que había, digamos, entre este filósofo austríaco llamado Alexius Meinong y Russell, por ejemplo. Alexius decía que si analizamos el lenguaje como es utilizado por nosotros, vamos a encontrar que nosotros hablamos de cosas como, digamos, Félix es estudiante, decimos enunciados como ese. Pero también decimos enunciados acerca del pasado, como por ejemplo, Sócrates existió o Sócrates fue maestro de Platón, cosas así. También emitimos enunciados que son de carácter ficticios, como por ejemplo, Sherlock Holmes vive en la calle 221B de la Baker Street en Londres. Decimos un montón de cosas en el lenguaje. Y que lo que decía Meinong era que la forma correcta de analizar enunciados como los que decimos, como también enunciados como Pegaso no existe, es diciendo que esto no es necesariamente contradictorio, porque lo que estamos diciendo es que Pegaso tal vez es, o sea, es, pero no existe. O sea, que hay una distinción entre es y existir. Esa era una forma en que Meinong lo hacía. De hecho, Meinong decía que nosotros estamos... ¿cuál era la expresión que utilizaba? Preconcebidos o prejuiciados acerca de... porque solamente queremos hablar de lo que actualmente existe, de lo que existe en un sentido, pero no en otro. No queremos hablar de las cosas que son, digamos, por esa distinción que él hacía. Pero entonces Russell, que fue una vez convencido por Meinong, luego rechazó las ideas de Meinong y dijo, bueno, enunciados como... los típicos enunciados que utilizaba Russell eran enunciados como el presente rey de España, perdón, el presente rey de Francia es calvo. Ese enunciado parece no tener sentido si si en Francia no hay un rey, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos expresando cuando utilizamos enunciados de ese estilo? ¿O qué es lo que estamos expresando cuando utilizamos enunciados como Pegaso no existe? Entonces, lo que se le ocurrió a Russell fue decir que una de las razones por las cuales tenemos esos problemas en el lenguaje es porque tomamos los nombres y sus referentes. Es porque tenemos una teoría de nombres donde los nombres tienen un referente particular y que los nombres se refieren a aquello a que apuntan. Digamos, el nombre Félix estipulativamente se refiere a mí. El nombre Majo
a ti, estipulativamente. Pero esa teoría nos lleva a problemas como ese, a problemas como que si decimos Pegaso no existe, entonces para que ese enunciado tenga sentido, el nombre Pegaso tiene que tener un referente, pero si el nombre Pegaso tiene un referente, entonces es falso que Pegaso no existe porque tiene un referente. Entonces lo que hace Russell es decir, no, los nombres no refieren a las cosas. Los nombres en realidad son descripciones definidas. Lo que deberíamos utilizar son descripciones definidas, y esas descripciones definidas son las que determinan el referente. Una descripción definida es simplemente un conjunto de proposiciones que comiencen con, un conjunto de caracterizaciones que empiecen con la persona tal y bla, bla, bla. Digamos, el personaje que, si me están describiendo a mí, la persona que, qué sé yo, le gusta la música, le gusta la filosofía, un montón de descripciones que me describan a mí. Eso es lo que tiene referente para Russell. Entonces, cuando utilizamos esa teoría y tratamos de analizar enunciados como Pegaso no existe, Russell dice, o bueno, Quine, con la teoría de Russell, lo que decía era, lo que estamos diciendo en realidad es que no es el caso que hay alguien o algo que satisfaga las descripciones con las que típicamente le atribuimos a Pegaso. Pero entonces, como Pegaso ya no figura en el enunciado que acabo de regimentar, no hay compromiso con Pegaso. No estamos diciendo que Pegaso exista. Estoy solamente diciendo que no es el caso que hay algo que cumpla con tales descripciones. Y ahí ya no hay compromiso con Pegaso, ya no estoy utilizando Pegaso de forma nominal, ya Pegaso no aparece como un sujeto en mis oraciones, más bien aparece como un predicado, alguien que satisface esas descripciones. Entonces, esa era la forma de Quine analizar enunciados que parecen comprometerte con cosas que en realidad no deberíamos, según Quine, comprometernos. Y por eso es que es importante esa discusión, este proyecto de Quine, para hacer sentido de nuestras discusiones en la ontología. No sé si me fui por demasiado lejos, pero bueno, esa es la idea. No. Está perfecto, pero no nos has contado lo del conejo. Ah, sí, lo del conejo, interesante. Lo del conejo, solo menciona Quine en su libro, ¿cómo es que se llama? Objeto y... Palabra, creo que es. Sí, Words and Objects, sí, palabras y objetos, sí, exacto. En ese libro, Quine utiliza este ejemplo, y creo que él sacó un artículo también al respecto. Utiliza este ejemplo de que no es tan claro cómo el hablante determina la referencia de un nombre. No está empíricamente, ni siquiera empíricamente claro cómo es que uno fija el referente de un nombre. Y de hecho, hay situaciones, diría Quine, en las que ni siquiera se puede decir cuál es el referente de un nombre. Y por eso es que él objetaba contra esto de los nombres, prefería las descripciones definidas. Entonces, esto del conejo es, Quine decía, digamos que vamos a una comunidad de hablantes, y en esa comunidad, cuando una persona de esa comunidad ve un conejo, dice, digamos, Bhagavad, esa fue la palabra, Bhagavad. Tú, que no eres miembro de esa comunidad, no tiene sentido que tú digas, oh, se refiere al conejo. ¿Por qué? Porque Quine diría, no, porque en esa comunidad puede que él se esté refiriendo simplemente al conejo sin la cola, o a una particularidad del conejo, o solamente a la cabeza del conejo, o qué sé yo, a algún aspecto del conejo que no sea el conejo en sí. Entonces Quine decía, no importa qué tanto tú indagues, no importa qué tanto tú aprendas el lenguaje de ellos, simplemente no es posible fijar el referente absoluto. Y en algunos casos, simplemente analizando la lingüística de esa comunidad, no vamos a poder fijar el referente. O sea que el nombre no es un medio apropiado para fijar referentes. Ese fue el punto. Simplemente que nosotros, hay ambigüedad en la referencia, hay indeterminación en la referencia, etc. Y por eso él negaba esta teoría particular de los nombres. Y me encantó como la analogía de Quine, cómo habla sobre el conocimiento, porque como bien decíamos que era importante las definiciones para saber
que la comunicación fuera en una forma correcta. Y me llamó muchísimo la atención eso porque al final de cuentas podemos ver que realmente así aprende el ser humano. O sea, como que tal vez no conoces, o sea, lo vemos en niños chiquitos, no conoce como tal el nombre de la cosa, pero cuando ya se va familiarizando con esa cosa, entiende, ¿no? Entonces, ahorita me vino este pensamiento muy aristotélico que nada hay en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. Entonces, bueno, me llamó muchísimo la atención eso y me encantó lo que dijo Quine referente a eso. La siguiente pregunta es para mi querido Carlos Raúl Hernández. Muchísimas gracias, mi querido Félix. Y dice así, ¿cuál es la relación entre ciencia y filosofía? Perdón. No, sí, perdón. Me equivoqué yo. Bueno, sí, retomando esa estructura del Dasein que justamente, que esto está un poco relacionado con el tema del olvido del ser, pero creo que más o menos es una de las preguntas. Pero claro, precisamente eh, se va a decir, cuando Aristóteles dice hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que es, y los atributos que le son de suyo, él después dice, y hay ciencias particulares que seccionan al ente, o sea, el objeto es el ente. El filósofo, el metafísico, estudia al ente en cuanto ente, o sea, no va a estudiar al ente bajo una particularidad unívoca, por eso la metafísica es analógica como disciplina, porque precisamente al estudiar al ente en cuanto que ente, estudia la coincidencia fundamental. De ahí que hayan metafísicas realistas, materialistas, naturalistas, empiristas, idealistas, etc. Entonces, siguiendo a Aristóteles en este aspecto, como la ciencia particular secciona, o sea, agarra, ¿sí? Así como si fuera un cuadro, el cuadro en su totalidad es el ente, el matemático va a estudiar únicamente del cuadro las magnitudes y las mediciones, el biólogo va a estudiar a todo animal que aparezca en el cuadro y así cada uno es como que va no fragmentando, sino fijándose únicamente en un aspecto muy chiquito y muy específico del ente. Entonces, la ciencia en relación a la filosofía va a ser en lo que se llama que la filosofía tiene una prioridad interpretativa, más específicamente la metafísica, porque al tener este objeto universalísimo que engloba y presupone, no, perdón, que engloba y es fuente de presuposiciones, por ejemplo, la biología presupone la noción de vida, pero la noción de vida es estudiada en la antropología filosófica. O sea, ¿qué es la vida? ¿La vida se determina únicamente en la materia? ¿O el cuerpo es falso? ¿O existe el alma como forma sustancial, como decía Aristóteles y Platón? Entonces, cada ciencia particular tiene una serie de presuposiciones metafísicas, sin las cuales no funciona. Toda ciencia particular presupone el principio de no contradicción, toda ciencia particular presupone la noción de verdad. Entonces, la ciencia es un conjunto, o sea, mejor dicho, las ciencias son un conjunto de saberes particulares que se enfocan en un aspecto muy concreto. Entonces, la relación es que la filosofía es la fuente y la ciencia es aquello de lo cual beben de la filosofía para hidratarse, para seguir la analogía. Por esto es que Heidegger decía esta famosa frase en su carta sobre el humanismo: la ciencia no piensa, pero claro, no es que el científico no piense. El científico no piensa en el sentido de que piensa el filósofo. O sea, el biólogo, por ley, tiene que hacer muchas presuposiciones. El filósofo técnicamente no, porque es un saber sin supuestos. El filósofo lo hace desde cero. Entonces, en este aspecto general, digamos, la relación entre la ciencia y la filosofía es que la ciencia no piensa sobre los aspectos más fundamentales, sino que los da como ciertos y la filosofía le otorga eso para que pueda funcionar. O sea, la metodología de la ciencia no es gracias a la ciencia, es gracias a la filosofía. Ok, entonces me encantó lo que dijiste referente de que
cada ciencia tiene su campo en específico y se preguntan cosas específicas referente al ente, ¿no? El ente en cuanto a esto, el ente en cuanto al otro, el ente en esto. Pero entonces la pregunta más fundamental aquí, mi querido Carlos Raúl Hernández, ¿la ciencia piensa o no piensa? Claro, no piensa, claro, esa pregunta ya la abordé un poquito antes. Como pensar en sentido estricto es pensar sin supuestos y pensar sobre lo más fundamental, que es el ser, que es la verdad, etcétera. Entonces la ciencia no piensa como pensaría la filosofía. ¿Y cuál es la diferencia con esto? Que la ciencia, al pensar con presupuestos, no puede dar cuenta de por qué piensa, por qué da como ciertos esos presupuestos. Es decir, técnicamente el físico, con su metodología, no me puede demostrar que hay un mundo externo. No me puede demostrar que hay verdad. Él ya lo está asumiendo. Entonces, la ciencia no piensa sobre sus presupuestos, sino que obligatoriamente tiene que darlos por hecho para que funcione. Si no, bueno, la ciencia no funciona y por tanto se va por la borda. Por eso, la ciencia no piensa, o sea, piensa como un saber con supuestos, Ujú. pero no puede pensar de manera fundamental, de manera despojada de presupuestos. O sea, lo que entiendo y comprendo es que la ciencia piensa, pero no por sí misma y necesita como de la filosofía para preguntarse, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra vez estaban haciendo o sea, cuando hablamos de las ciencias, que son ciencias particulares y se especifican en el ente en cuanto a esto, el ente en cuanto al otro, pero antes de preguntarse el ente en cuanto a esto, primero está la pregunta fundamental que sería, ¿qué es el ente? ¿No? Y entonces, de ahí glosa. Es lo que te entendí, ¿es correcto? Es correcto, precisamente por eso decía Aristóteles, las ciencias particulares seccionan, o sea, toman una parte, toman una sección del ente, dando Ujú. por supuesto que hay ente, que hay ser, que hay verdad, pero claro, como justamente se decía, es un pensar con presuposiciones, es un pensar no por sí, como la filosofía, sino por otro, a costa de otro. Muchísimas gracias, Carlos Raúl Hernández. Creo que con eso nos quedó súper claro a todos los oyentes que estamos aquí. Y la siguiente pregunta es para mi querido Félix. Y me gusta, te voy a hacer la pregunta y luego te quiero comentar algo. Dice, ¿cuál es la relación entre la filosofía y la ciencia? Y uno de los libros, bueno, una de las citas muy aclamadas aquí dentro de Quine era La ciencia es un barco de Neurat. Y entonces habla sobre esto y quisiera que nos desarrollaras un poquito más la respuesta de la pregunta. ¿Estás muteado? Sí, honestamente no me acuerdo qué es lo que quiere decir Juan con esto, honestamente. Sí, pero bueno, respondiendo a la pregunta de cuál es la relación entre la ciencia y la filosofía, bueno, en cierto sentido abordé un poco la pregunta ya, pero voy a añadir esto. Como dije, para Quine, la relación entre la filosofía y la ciencia es como continuo. No hay una división que uno pueda demarcar. O sea, es como tú empiezas con la ciencia o empiezas con la filosofía y hay como un degradado ahí y continúa una con la otra. Pero no es algo que tú puedes decir, esto es ciencia y esto es filosofía y una no tiene que ver con la otra para Quine. Que por eso decía que también esto del compromiso ontológico, que lo voy a detallar también, tal vez más luego, está muy ligado a su visión naturalista también, la visión naturalista de Quine. De esta idea de que la filosofía tiene que ser informada por la ciencia, etc. Pero sí, esa es básicamente la idea. Y claro, tengo que recalcar también que cuando yo por aquí en las redes sociales digo que soy quineano, quiero decir que es una de las visiones de Quine que yo adopto. Es decir, yo no soy quineano sin cualificación. Soy quineano respecto a algunas cosas, algunas de las filosofías de Quine. Pero en lo general no
no adopto las filosofías de Quine, por así decirlo. Yo diría que soy, si alguien me quiere describir y quiere buscar un filósofo que crea, digamos, el 90% de lo que creo yo, o que yo creo el 90% de lo que cree, sería Benning Wagen, no sería Quine. Pero yo me considero quineano en esto del compromiso ontológico, no con el argumento de indispensabilidad, ni con su naturalismo de la metafísica, ni con su visión acerca de que la filosofía tiene que ser necesariamente informada por la ciencia, ni con el hecho de que, como por ejemplo, Quine decía que el rol de la filosofía es hacer preguntas, como dije, abstractas y generales, pero para Quine no se puede generalizar tanto tampoco, porque llegamos a un punto donde lo que estamos hablando es pura pseudociencia. Por ejemplo, la pregunta de si el universo tuvo un comienzo o no, para Quine sería una pregunta de la ciencia, no de la filosofía. Y preguntarnos de por qué el universo tuvo un comienzo, preguntas de ese estilo, para Quine serían pseudo preguntas, no tendrían significado. En nada de esto yo estoy de acuerdo con Quine, aunque me considere quineano en un aspecto, pero sí. Muchísimas gracias por tu respuesta, mi querido Félix. Y ahorita que estabas haciendo la aclaración de que aunque tú vas mucho en la línea filosófica de Quine, no te suscribes a toda la filosofía de Quine. Entonces, y eso lo vemos también, en varios filósofos que, aunque digan ser, por ejemplo, a nosotros nos tachan a nosotros los creyentes, y digo en general, de tomar ideas de Aristóteles, pero no por eso quiere decir que seamos totalmente aristotélicos. Incluso podemos ver que los islámicos son más aristotélicos que los creyentes cristianos. Entonces, a veces se cree que porque tú estés apegado a algo, quiere decir que te suscribas totalmente a eso algo, ¿no? Y vemos que no es así, que puedes agarrar el pensamiento o la línea de pensamiento de Aristóteles, como cuando propone el motor inmóvil, pero también te suscribes a la idea de Quine cuando habla sobre la existencia y el ser en una forma unívoca, porque lo hace cuantificable, que lo hace como uno. Lo describe como uno. Algo que también me llamó la atención de lo que estabas diciendo es de que para Quine no es una pregunta filosófica el origen del universo, sino una pregunta científica. Me gustaría saber el porqué de eso. Si nos lo podrías desarrollar un poquito. Sí, bueno, es que Quine, por ejemplo, a pesar de Quine haber criticado el positivismo lógico, él sí tenía simpatía con el positivismo lógico. Y decía que sí habían enunciados que carecían de sentido dentro de la metafísica, a pesar de que no todos los enunciados de la metafísica carecen de sentido. Pero sí hay muchos enunciados para Quine que carecen de sentido. Y son esos enunciados que Quine decía como que, bueno, que a él le parece. De hecho, yo estuve escuchando una entrevista, recientemente, de hecho, una entrevista que se le hacía a Quine respecto a esto. Y él explícitamente decía simplemente que hay ciertas preguntas que intuitivamente a él le parecen como que no tienen respuesta, simplemente no tienen respuesta, y que no puede ni siquiera tener una visión de cuál sería una respuesta a esa pregunta. Entonces, para esas preguntas filosóficas, que ni siquiera en principio tú puedes como tener una idea de cómo responderlas, para Quine serían como pseudo preguntas. No sé si lo hice esto explícitamente en alguno de sus libros, no creo, pero sí en las entrevistas que hay en internet, muchas entrevistas que se le hizo a Quine, bueno, unas cuantas, digamos. Muchísimas gracias por la clarificación de la respuesta. Y ya que quieres ir mucho al compromiso ontológico, mi pregunta sería la siguiente, aprovechando que estás aquí arriba. ¿Qué es el criterio del compromiso ontológico para Quine y en qué consiste? Sí, esto también lo hablé brevemente, pero ahora lo voy a detallar un poquito mejor. El compromiso ontológico para Quine es, de hecho, se le llama el criterio de compromiso ontológico, aunque Quine no parece haber utilizado el término el término criterio para referirse a este criterio de compromiso ontológico. Aunque si uno lee, digamos, en la Enciclopedia de Filosofía de Stanford o en cualquier escrito, filósofos hablando de Quine, típicamente van a decir, ese es el criterio de compromiso ontológico de Quine, a pesar de que Quine no utilizó el término criterio. Esto lo mencionan estudiantes de Quine como David Lewis,
Peter Benignuagen también, ¿quién más fue un estudiante de Quine? Kripke también fue estudiante de Quine. Y sí, el criterio de compromiso ontológico, lo voy a llamar criterio, y hay 18.000 versiones del criterio de compromiso ontológico y 18.000 problemas también. Pero de la manera en que Quine lo formuló, por lo menos inicialmente, fue de la siguiente manera. Que él dice que debemos estar comprometidos con aquellas entidades que figuren como el valor de una variable enlazada a un cuantificador. Es decir, ¿qué es lo que... Y como, claro, todo esto es informado por la ciencia. Entonces, lo que diría Quine, ¿con qué nos debemos comprometer? ¿Con la existencia de qué nos debemos comprometer? Quine diría, bueno, agarra una teoría científica, ¿cierto? Todavía la teoría científica no tiene presupuestos existenciales, todavía. Agarra la teoría científica, tradúcela al lenguaje de lógica de primer orden, que con cuantificadores, quítale todos los nombres, porque era una forma de lógica de primer orden austera, o sea, poco convencional, porque la lógica de primer orden sí emplea nombres. Tú puedes utilizar nombres, es decir, constantes individuales para referirte a cosas particulares. Pero Quine decía, no, cero constantes, solamente cuantificación y predicados. Variables, los valores de variables y los predicados. Entonces, agarra la teoría científica, regiméntala, es decir, exprésala en el lenguaje de primer orden sin constantes, y mira cuáles son las variables que tú utilizas ahí y cuáles las variables están enlazadas a cuantificadores. Esas variables es lo que tú te tienes que comprometer ontológicamente. En esas variables van a estar, digamos, las matemáticas, implícita o explícitamente, campos electromagnéticos, entidades, inobservables también dentro de las teorías científicas. Todo lo que figure en tu mejor traducción de esas teorías científicas en el lenguaje de primer orden, esas son las cosas con las que tú te tienes que comprometer ontológicamente. Todo lo demás no implica compromiso ontológico. No hay que comprometerse con nada más. Ahora, los filósofos, por lo general, presuponen esta ontología de Quine, pero no con el informe de la ciencia. Es simplemente que uno debe estar comprometido, o sea, reformulan el criterio de una forma menos austera, menos científicamente informada, y simplemente dicen, debemos estar comprometidos con aquello con lo cual cuantificamos o los enunciados que emitimos. Por ejemplo, si tú y yo tenemos una discusión, digamos, esto es algo que menciona David Lewis en su libro Agujeros, que es una discusión sobre si los agujeros existen. Y es para usar, él explícitamente utilizó este programa de Quine, este compromiso ontológico. Entonces, digamos, hay dos personas que están discutiendo, que él le llama Argol y Vargo. Van a discutir si los agujeros existen. Uno es materialista. No cree que existe nada que no sea material. El otro no. Y el otro le dice al primero, mira qué maravilloso que hay tantos agujeros en este queso. Y Argol, que es materialista, dice, cierto, hay muchos agujeros en este queso. Entonces, Vargo le dice, te acabo de agarrar. ¿Cómo es que tú eres materialista, pero dices que hay agujeros en este queso, si el agujero se define como la ausencia de materia? Entonces, lo que hace Argol es precisamente utilizar este aparato de Quine y decir, no, esto es solamente la gramática superficial. En realidad, si nos queremos poner ontológicamente serios, yo te podría expresar el mismo enunciado sin necesidad de hablar de agujeros. Por ejemplo, yo te digo que el queso está perforado. Y si el queso tiene 3 agujeros, yo te diría el queso está triplemente perforado. Ahora, triplemente perforado es un predicado, no es una entidad. Yo no me estoy comprometiendo con agujeros. Estoy diciendo prácticamente, cuando digo que el queso está triplemente perforado, estoy apelando a una particularidad que tiene el queso, es decir, a una forma que tiene el queso. No estoy hablando de agujeros, entonces simplemente estoy diciendo, el queso tiene una forma particular. Está triplemente perforado. Y ahí yo estoy diciendo lo mismo, eso es lo que se pretende, decir lo mismo, pero sin el compromiso ontológico de incluir los agujeros en la lista de entidades que yo creo que existan. Entonces,
este aparato, esta forma, este dispositivo, por así decirlo, que podemos utilizar en discusiones ontológicas, ha sido muy importante en la metafísica contemporánea y hasta se presupone hoy día. Es decir, utilizamos la lógica del predicado para expresar exactamente aquello que queremos expresar, o sea, con lo que queremos comprometernos. Ese es prácticamente el criterio de compromiso ontológico. Espero se haya entendido. Y me llama muchísimo la atención esto, porque cuando te estoy escuchando hablar ahora entiendo por qué estás muy metido en la línea de Quine, de la filosofía de Quine, y porque al final de cuentas, a ver si entendí bien y si no, corrígeme por favor, cuando habla sobre el compromiso ontológico, dice que tiene que ser en una forma de variables. O sea, y vemos mucho eso en la lógica matemática del primer orden, en la lógica del lenguaje de primer orden, y eso es lo que entendí, ¿no? Por eso es que hay muchas variables dentro de esta, ¿no? Sí, digamos, para poner un ejemplo, digamos que yo quiero decir, qué sé yo, el enunciado que siempre utilizo, hay un gato en mi alfombra. ¿Qué es lo que yo estoy expresando? Bueno, traduce eso al lenguaje de primer orden. ¿Cómo sería? Sería decir, hay una X, tal que esa X es un gato, y hay una Y, tal que esa Y es una alfombra, y la X está en la Y. Nota ahí que utilicé hay un gato, o uno pudiera decir para alguna X, esa X es un gato. O sea, es un lenguaje donde estoy utilizando cuantificación. Y ahí entonces en ese lenguaje dejo explícito mis compromisos ontológicos. Y mis compromisos son, para que el enunciado hay un gato en mi alfombra sea verdadero, tiene que haber un gato y tiene que haber una alfombra. Y tiene que estar el gato en la alfombra. De otra forma el enunciado no sería verdadero. Si tú no te quieres comprometer con gatos y con alfombras, diría Quine, no deberías decir que hay un gato en mi alfombra. Deberías encontrar una forma de decirlo que no te comprometas con gatos ni con alfombras si no quieres comprometerte con eso. De la misma forma, si tú quieres decir, Spider-Man es un personaje ficticio, Quine diría, regimenta eso en el lenguaje de primer orden para ver cuáles son tus compromisos ontológicos. O sea, y esperaría, diría Quine, que no figure Spider-Man como el valor de una variable, porque si no te tienes que comprometer con la existencia de Spider-Man. Ahí es que va el punto. Entonces, esto del criterio de compromiso ontológico simplemente utiliza la lógica de primer orden para dejar claro y preciso qué es lo que estamos diciendo y con qué nos estamos comprometiendo. Porque el lenguaje natural no te deja saber eso, porque nosotros decimos un montón de cosas. Por ejemplo, decimos Sherlock Holmes no existe, y también decimos Sherlock Holmes es un personaje ficticio. Pero ¿cómo puede un personaje ficticio, cómo puede Sherlock Holmes, si no existe, tener propiedades como la propiedad de ser un personaje ficticio, si no existe? Entonces es como nosotros típicamente decimos un montón de, a veces como tonterías. Entonces para Quine diría, no, tradúcelo al lenguaje de primer orden para ver exactamente qué es lo que tú estás diciendo. O sea, y entonces ahí podemos ver el compromiso ontológico, o si no te quieres comprometer con ello, entonces trata de traducir el enunciado de una forma que no te comprometa. De hecho, eso es parte de la tesis que estoy utilizando, que estoy escribiendo respecto a un análisis de los Pero si lo escuchamos así suena hasta tramposo, ¿no? Porque como sabemos que la definición es importante para la comunicación, dice, o sea, ve dónde no te vayan a poner una traba. Lo sentí así. La siguiente pregunta es para mi querido Carlos Raúl Hernández y dice así. ¿Cuál es el error de Platón y Suárez según Heidegger? Sí, estoy aquí. Bueno, claro, siguiendo con la cuestión de, más o menos en relación a estas múltiples concepciones del ser, algunos dirán, bueno, eso, el ser es el valor de una variable, o el ser es el mero estar, o el ser es una palabra, como diría Occam. Entonces, para Heidegger, primero, hay una descentralización de la noción del ser, que es muy importante para él por esto, porque la palabra ser no solo es extensa, sino que es totalmente llena, porque es de la cual vienen todas las demás cosas. Entonces, la culpa la tiene Platón, porque si bien la metafísica, en tanto que preguntarse por la totalidad de lo real y qué es aquello que es
o es aquello que es ser. Viene de Parménides, por eso Heidegger llamaba a Parménides padre de la metafísica, porque es él el que se da cuenta de eso, de este verbo ser, que él lo expresa como estin. Entonces, como vos has visto en las clases, en las múltiples clases que yo te doy sobre Platón, justamente para Platón lo primordial es la idea de bien. Pero claro, la idea de bien no es el ser. Lo bueno es un tipo de ser, ¿sí? Entonces, eh, desde Platón, los filósofos van a hacer metafísicas desde categorías. No van a tomar al todo, sino no van a tomar al todo por a la parte por el todo. O sea, Platón va a hablar del bien, Aristóteles de la forma, eh, Plotino del uno, después San Agustín de la idea del bien aplicado en Dios, y así, o sea, por ejemplo, Descartes lo principal es el cogito, para Christian Wolff es la posibilidad como carencia de no contradicción. Entonces, la metafísica desde Platón se va a hacer siempre desde un aspecto muy particular. No vamos a ver a la realidad en su totalidad, sino que vamos a ver que todo se funda en algo muy particular. Y justamente el error de Suárez es que al girar tanto las cosas hacia el nominalismo, o sea, esta tesis que dice los universales son meras palabras porque en los particulares no encontramos esa cosa que llamamos universal, por el empirismo de Occam. Entonces, en este aspecto viene Suárez, quien va a decir, el ente es lo que el entendimiento concibe como no contradictorio. Entonces, el ente es esencia posible. Y el ente, bajo este aspecto, va a ser, bueno, captado como eso. O sea, Francisco Suárez, en este aspecto, es el verdadero padre de la modernidad, porque va a ser Descartes quien va a leerlo a él y va a decir, ah, bueno, si el ente es posibilidad, yo digo el ente es cogito. Después va a venir Locke y va a decir el ente es lo empírico. Después va a venir Hume y va a decir el ente es lo fenoménico. Y así cada uno va a empezar a determinar el ente como más le guste, por así decirlo. Entonces, el error de Platón es que en el principio primero de todo deja de estar lo que viene siendo el ser como el centro, y como quitas al todo, cualquier filósofo puede poner cualquier aspecto, la forma, la materia, el átomo, la idea, la conciencia. Y con Francisco Suárez, como el ente ya no es lo que es, ya no es lo que es real, ya no es lo que es en acto, sino es lo que el entendimiento concibe como no contradictorio. El ente puede ser cualquier cosa, casi cualquier cosa. Entonces, la filosofía se termina convirtiendo en la posmodernidad, porque justamente los posmodernos son estos que dicen que no hay rigurosidad en los sistemas, o que los sistemas son totalmente abiertos y no hay continuidad doctrinal. Entonces, el error de ellos dos puntualmente ha sido como ir relativizando de a poco la filosofía. Hago filosofía como me nace desde mi perspectiva, sin preguntarme si realmente lo que yo estoy postulando es consistente en sí mismo. No sé si me explico. Sí, bastante. Y aparte me gustó la parte cuando dijiste que podemos agarrar de este filósofo esto. Sabemos perfectamente que el que hace el postulado de los trascendentales es Platón. Y luego podemos agarrar de mi querido Aristóteles cuando habla sobre el uno, y de Santo Tomás de Aquino cuando habla del acto puro, y podemos agarrar de Descartes cuando habla sobre que primero pienso y luego existo, o existo porque pienso. Entonces, pero eso no es que y que tengan otras contradicciones dentro de sus propias filosofías, no quiere decir que los postulados anteriores, que son correctos y que varios filósofos tomaron para llegar a otras conclusiones, sean incorrectas, ¿no? Eso es lo que entendí. ¿Entendí bien? Exactamente, claro, si viene el eclecticismo, que viene de eclecte, que significa escoger, uno va escogiendo lo que uno quiere. Entonces, como si la filosofía fuera un carrito de supermercado. eh, entonces, como el centro
puede ser cualquier principio el que vos quieras, y como el ente es la carencia de contradicción, es lo que vos puedas pensar. Entonces, claro, terminamos en esto, en esta posmodernidad de que somos hipereclécticos, porque claro, agarro un poco de Aristóteles, agarro un poco de Sartre, porque yo uso lentes y Sartre usaba lentes, o porque Sartre era visco y yo también soy visco, entonces, claro, digamos, estos dos grandes errores metafísicos a nivel histórico y doctrinal son los que terminan concluyendo en lo que hoy día llamamos posmodernidad, o sea, la verdad es relativa y cada uno hace filosofía a su manera. Y me acordé perfectamente de lo que me dijo Félix hace unos minutos atrás, de que no porque él se postule en la línea filosófica de Quine quiere decir que agarre toda la filosofía o compre toda la filosofía de Quine, sino simplemente ciertos aspectos de Quine que realmente entra en su pensamiento y concuerda con lo que él postula. Entonces, muy padrísimo lo que nos acabas de decir. Y la siguiente pregunta, aprovechando que estás aquí, mi querido Carlos Raúl Hernández, es: ¿bajo qué condiciones se puede hacer una metafísica correcta? Esta me encanta porque, bueno, quiero escucharte. Queremos. Claro, entendiendo la definición de Aristóteles como el estudio del ente en cuanto a ente, em, una metafísica correcta va a ser consciente de estos dos grandes errores. O sea, primero, si yo quiero llegar a un principio último, el que fuere, este principio último no tiene que estar restringido. O sea, por ejemplo, la idea de bien. ¿Por qué la idea de bien no puede ser el fundamento? Porque lo bueno no es toda la expresión de lo real, es un tipo. Lo bueno es lo que busca plenitud, pero eso no es todo lo real. O sea, no lo abarca. Y, por ejemplo, la forma, que es principio particularizador del ente que lo determina, no es todo lo real, es un aspecto de lo real. Entonces, para hacer una correcta metafísica en este aspecto, desde la línea que heredamos de Aristóteles, primero el principio último de todo tiene que ser omniextensivo, como se dice, o sea, tiene que ser totalmente extenso, que no haya una región de lo real que no abarque, ¿sí? Y después, justamente se tiene que dar cuenta de que el nombre ente, justamente como vos decías, este problema que se llama el problema de la diferenciación ontológica entre el ser y el ente, porque no son lo mismo, sería que el ente no es el mero pensamiento no contradictorio del entendimiento. El ente es lo que es ahí. Entonces, el ente, ¿cómo se me muestra? Como medio ser, como parcialmente ser. ¿Por qué? Porque no se me muestra pleno. Se me presenta el árbol, la piedra, pero en un análisis ontológico, claro, ambos son, el árbol y la piedra son, pero no son del mismo modo. O sea, no tienen ese aspecto, ese es, de manera totalizante. Entonces, una metafísica correcta como la que va a ser Santo Tomás de Aquino, que Heidegger no ha llegado a conocer completamente por una cuestión de interpretación, es que justamente todo se tiene que resolver en un principio omniabarcante que justamente logra explicar cómo es efectivamente la realidad, que en este caso sería lo que se conoce como acto de ser. Toda metafísica que quiera partir de que el ente es pura materia y el fundamento son los átomos que son múltiples, evidentemente eso presenta muchísimos problemas y por tanto no es una metafísica legítima. No sé si me explico. Sí, totalmente. Y ahorita que te estaba escuchando, hay hay muchas, debates filosóficos o debates sobre esta línea. Y yo quisiera preguntarte, ¿es lo mismo ser el acto de ser o ser en acto? Ahí está muy buena la pregunta. Claro, es muy buena en realidad, porque si bien es semejante el modo de predicación, acto de ser como acto y ser en acto técnicamente no son lo mismo, porque claro, la preposición en indica lugar. O sea, eh, cuando yo digo
yo estoy en mi casa, quiere decir que yo estoy habitando o estoy dentro o rodeado de lo que yo denomino mi casa como predicado. Y el en puede ser o no ser, o sea, así como yo estoy en mi casa, puedo estar en la calle y por tanto el ser en acto es algo más accidental porque lo puedo tener o no lo puedo tener. Lo puedo tener ahora, pero en un rato no. Y por tanto, eso es lo que se llama existencia. O sea, yo puedo existir ahora, pero mañana no, a menos que sea inmortal. Pero en este aspecto, la predicación, el ser como acto, la predicación como, indica una relación de identidad. O sea, ¿cómo es el ser como acto? ¿Y cómo es el acto como el ser? Entonces, el ser como acto significa que aquello que yo llamo ser es la misma fuente de toda actualidad. Entonces, como el ser en acto es variable, es contingente y el ser como acto es necesario. O sea, siempre hay ser como acto, nunca puede no haberlo. Es permanente, en tanto el ser en acto puede estarlo, no estarlo, etcétera. No sé si me explico. Sí, entendí perfectamente y si no me corriges, que cuando se dice el ser en acto, estamos hablando en algo contingente, o sea, porque puedo o no puedo existir. Y cuando se dice el acto, ¿cómo es la otra, perdón? Acto de ser. Y Ser como acto. el ser como acto es exclusividad cuando se habla del ser, del que le da la existencia al ente. Entonces, obviamente las dos están correctas, es una frase correcta, es una cita correcta, pero todo depende a qué te refieras, ¿no? Cuando se habla del ente como es contingente, sería el ser en acto, y el otro, cuando se habla del ser necesario, sería el ser como acto. ¿Te entendí perfecto? Entendido. Muy bien, es que tengo un excelente profesor. Mi querido Félix, la siguiente pregunta es para ti. Es que la verdad es que, sinceramente, bueno, quiero comentar esto. O sea, la verdad es de que he tenido el placer y el privilegio de conocerlos por privado y como en forma de docentes. Entonces, ahorita que estoy hablando de estos filósofos, estamos platicando sobre esta filosofía tanto de Quine como de Heidegger. Entiendo muchísimo de por qué te encanta la lógica matemática, mi querido Félix, o por qué a ti te gusta hablar en ser en acto. Y entonces me está encantando porque siento que los estoy comprendiendo y entendiendo más. Entonces, para mí es un privilegio que me abran su conocimiento en esta forma. La siguiente pregunta es, ¿cómo facilita su criterio las condiciones sobre lo que existe? Sí, el criterio de Quine, ajá, cómo facilita las discusiones acerca de lo que existe, sí. En muchos sentidos, yo había mencionado que el criterio de Quine, nuevamente, si se le puede llamar criterio, se presupone en la metafísica contemporánea. Entonces, en cierto sentido, ha ayudado a muchos filósofos a poder siquiera discutir sobre lo que existe. Entonces, sí, facilita en ese sentido. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, si tomamos incluso el ejemplo eh, de, de lo que estaba hablando del agujero y eso, nota cómo el mero hecho de simplemente parafrasear, que eso es una parte esencial del compromiso ontológico de Quine, la paráfrasis, es decir, tienes que poder proveer una paráfrasis de lo que estás diciendo para no terminar diciendo algo con lo que tú no te quieres comprometer. Eso facilita el hecho de la comunicación, porque si yo no entiendo en qué es lo que tú crees, se va a hacer muy difícil que discutamos. Incluso y también surge este problema de cómo yo siquiera expreso lo que tú niegas. O sea, digamos que tú crees que Dios existe, pero yo no. Yo obviamente voy a tener que utilizar el nombre Dios cuando me esté refiriendo a Dios para decir que Dios no existe. Pero entonces eso parece como que pone un problema, porque entonces yo no creo que exista. Entonces yo, si empleo el compromiso ontológico de Quine, no debería ni siquiera usar a Dios en mis enunciados. Yo tendría que poder parafrasearlos. Parafrasear, por ejemplo, los enunciados que tengan que ver con Dios, etc. Pero una vez que
Y esto más o menos es lo que hacen los filósofos, que tratan, aunque no utilizan, digamos, el lenguaje de lógica de primer orden para expresar todo lo que quieren decir, por lo menos utilizan una forma bien clara y precisa como de hablar, y eso es como un paradigma en sí de la filosofía analítica. Pone mucho énfasis en la precisión y en el análisis de conceptos particulares. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en discusiones metafísicas se vuelven a veces, por lo menos en ensayos publicados, se vuelve un poco muy técnico todo. Es precisamente porque se tiene se presupone el criterio de Quine, se presupone que hay que hablar muy precisamente, porque de otra forma como que no nos vamos a entender. O sea, tal vez nos vamos a remitir simplemente a una discusión de lenguaje, o sea, una discusión semántica. Y eso no es lo que queremos hacer, si lo que estamos tratando es de describir el mundo, como es que eso es el intento de la metafísica, describir el mundo tal cual es, la estructura del mundo, las propiedades del mundo, lo que existe en el mundo. Y los metafísicos contemporáneos reconocen que, bueno, si no empleamos un lenguaje más preciso, no vamos a poder comunicarnos bien. Y en ese sentido es que ayuda, digamos, el compromiso ontológico de Quine, aunque no todos los filósofos de hoy aceptan ese compromiso. Y parte de la crítica de Quine, que le hacen a Quine, a pesar de que, como dije, se presupone mucho esto, parte de la crítica tiene que ver con que existir y ser también no son la misma cosa, lo que había comentado antes, de que hay distintos modos de ser. Esas son filosofías. Incluso, aunque esto se vea en la escolástica, eso también se ve en algunas filosofías. De hecho, dentro de la metafísica analítica hay filósofos que abogan por las distinciones entre ser y existir y un montón de modos de existir. Entonces, lo que hacen es emplear distintos cuantificadores. Es simplemente contra Quine decir, no hay un solo cuantificador, el cuantificador existencial para hablar de cosas que existen, sino que hay múltiples cuantificadores existenciales. Y esto es algo que puede ser captado, por así decir, si simplemente analizamos la forma en que nosotros hablamos. Nosotros utilizamos diferentes tipos de cuantificadores cuando hablamos. A veces queremos decir que sí existe y a veces no queremos decir exactamente que existe, a pesar de que parece que nuestros enunciados implican la existencia de esas cosas. Entonces, sí, a pesar de que esto como que se presupone mucho en la filosofía, hay ataques contra el criterio de Quine. Pero sí, como dije, están las virtudes de que hacen las discusiones acerca de lo que existe más sencillas, si somos más precisos a la hora de hablar. Sí. Oye, me encantó el ejemplo que pusiste sobre cuando vamos a hablar sobre si Dios existe o no existe, y me vino a la mente este filósofo San Anselmo, porque él decía y postulaba que aquello que es pensado, o sea, que puede tener existencia en el pensamiento, hay algo más perfecto que eso, aquello que lo piensas en el pensamiento, bueno, lo tienes en el pensamiento, pero también es real y es existente, y eso aún lo hace más perfecto. Bueno, estoy parafraseando a San Anselmo, pero más o menos así va el argumento que él postula. Y pues, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran decir? También quería preguntarles algo. Me dan oportunidad de invitar a la gente del panel a que suba a hacerle algunas preguntas referente a lo que hablamos sobre las posturas de Quine y Heidegger. Sí, por mí no hay problema. Perfecto, perfecto. No sé quién quiera comentar algo primero, sí, mi querido Félix Benzat o mi querido Carlos Raúl Hernández. Yo no tengo más nada que aportar. Bueno, no mencioné la crítica que hace Quine al positivismo lógico, pero creo que ya, bueno, tal vez alguien me lo pregunte. Y en ese caso lo explico, pero si no tengo más nada que aportar, diría. Tú, mi querido Carlos Raúl. No, ha estado bastante interesante y fructífero, de cierta manera, más que todo para los que estaban escuchando, para poder contrastar y quizás poder empezar a estudiar ciertas filosofías como las que se han visto hoy.
Bueno, espero que alguien de los panelistas o más bien de los oyentes quiera subir aquí al panel a hacerle una pregunta a mi querido Carlos Raúl o a mi querido Félix Benzat, perdón, y seguir con esto. Pero si no, me gustaría, mi querido Félix, que desarrollaras lo que nos acababas de comentar sobre que esperabas que alguien te lo preguntara, pero yo quiero escuchar qué era. Sí, bueno, creo que tú lo habías preguntado al principio de la entrevista, entonces yo por eso lo iba a mencionar. Pero sí, es que, bueno, en parte Quine también ayudó mucho al desarrollo al hecho de siquiera de que en cierta medida exista la metafísica hoy día, la metafísica contemporánea. Porque de hecho en la primera mitad del siglo pasado se entendió que la metafísica ya como que estaba desfasada, precisamente porque no permitía, es decir, todos los enunciados que aparecían en la metafísica eran enunciados que carecían de sentido, significado cognitivo, como dirían los positivistas lógicos. Y fue de hecho con el artículo de Quine sobre las dos dogmas del empirismo que esto dio lugar a un montón de discusiones y muchos filósofos empezaron a notar que sí hay un problema con el positivismo lógico. Y esas fueron las dos dogmas. Una tenía que ver con la distinción analítico-sintética, es decir, que Quine decía que no hay una división tajante entre lo analítico, entre los enunciados analíticos y los sintéticos, aquellos que son verdaderos en virtud del significado de las palabras que se emplean y los que son verdaderos en virtud de lo que se investiga acerca del mundo. Quine decía que no hay una distinción tajante entre esos dos, y eso era algo muy esencial para el positivismo lógico. Y por otro lado, Quine decía que el significado no se puede simplemente reducir a lo que es empíricamente verificable, que es algo que proponían los positivistas lógicos. Y ejemplos de estos, o sea, de esto en particular, bueno, hay ejemplos lógicos de los problemas lógicos que tenía el positivismo lógico. Tenía problemas lógicos el positivismo lógico. Problemas que ellos mismos no notaron. Y de hecho, prácticamente estoy citando a Hempel, que era uno de los positivistas lógicos, y a Ayer, que también vio problemas lógicos en el positivismo lógico, a pesar de él mismo ser positivista lógico. Pero de los problemas que uno podría mencionar es que, por ejemplo, los enunciados acerca del pasado parecen ser enunciados que son verdaderos, pero no son empíricamente verificables. Y hay un montón de enunciados, digamos, en la ética también. Decimos, torturar a un bebé por diversión es moralmente incorrecto. Bueno, eso no es empíricamente verificable. La verdad de ese enunciado no es empíricamente verificable. Y también, como dije, hay un montón de ejemplos en la lógica. Y también en la ciencia. De hecho, el mismo positivismo lógico socavaba algunos, o la mayoría, yo diría, de los enunciados que se presentan en la ciencia. Porque los enunciados de la ciencia son generales, pero los enunciados generales no se pueden empíricamente verificar. Si la generalidad, digamos, si el universo fuese infinito, no se pudieran verificar ni siquiera en principio los enunciados que vienen de la ciencia. Y esto lo vieron los positivistas lógicos. Y algunas de esas cosas fue que Quine mencionó como una crítica a estas dos dogmas del empirismo lógico. Y como resultado de eso, muchos filósofos empezaron a ver que hay un problema con el positivismo lógico, y esto dio paso al renacer, digamos, de la metafísica analítica contemporánea. Y esto es producto, en cierta medida, es producto de las discusiones de Quine. Muchísimas gracias por tu excelente respuesta, mi querido Félix. Voy a darle la bienvenida a Mateo. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido al panel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias por permitirme hacer una pregunta. Claro, adelante. ¿Tu pregunta es para Carlos Raúl Hernández o para Félix Benzat? Para Félix, la pregunta es sobre este argumento de la indispensabilidad de Quine a favor de la existencia de las matemáticas como
pues como algo real. ¿A ti te convence? ¿Estarías más inclinado o a que sí existen las matemáticas o estarías más inclinado a que no existen las matemáticas? Félix. Disculpa, decía que yo no empleo ese argumento, no lo acepto, digamos, ese proyecto de Quine de que eh, estamos comprometidos con aquello que es indispensable, nuestras mejores teorías científicas. Yo no lo aceptaría, no. Yo no vería razón de por qué. Y de hecho, muchos quineanos hoy rechazan por lo menos esa parte de Quine. Am, sí, no me suscribo, no. No sé si eso responde. Gracias, gracias. Me bajo, pues. Muchísimas gracias, Mateo, por subir. Muchísimas gracias. A ver, espérenme tantito, ya se bajó. Este, Pues muchísimas gracias, mis queridos amigos, mis queridos filósofos aquí, grandes personajes dentro de la filosofía y campo de cada uno, tanto de Quine como Heidegger. Muchísimas gracias por aceptar venir a La Verdad con Majo. Y pues algo que quieran decir, creo que ya la gente ya no tiene ninguna duda, ninguna pregunta. Algo que quieran decir para despedirnos, señores. Creo que tienen preguntas en el chat, creo. ¿Tiene preguntas en el chat? Ah, analítico, ¿verdad? Para experiencia. No sé, bueno, voy a invitar a Logi a ver si quiere subir. No entiendo lo que puso ahí en el enunciado. No, creo que no. No, tal vez me equivoqué. Bueno, nada, podemos cerrar entonces. Ok. Aquí había otra persona, parece que Adriana quería subir. No sé si quiera, bueno, no me aparece. Pero bueno, ¿quieren comentar algo? No, bueno, un placer, gracias por la invitación y creo que no le dije hola a Carlos. Disculpa. Ahorita porque entré un poco así perdido, pero sí, mucho gusto charlar contigo y pues nada, escucharte también. Y gracias por la invitación, Ma. No, al contrario, gracias No, por... gracias a vos también. Igualmente gracias a vos por haberte apuntado a la dinámica y a Majo por haber puesto el tiempo con tanto entusiasmo como siempre. Así que no, bastante lindo esto. Ay, qué bonito que les haya gustado bastante en la entrevista. La verdad es que me puse a estudiar como loca a Quine y a Heidegger, la verdad. Yo me gusta estudiar a mis invitados y sí, me encantó, la verdad, me encantó muchísimo. Entendí el por qué o sea, entendí mucho de ustedes estudiando a Quine y a Heidegger, la verdad, a cada uno en sus líneas. Entonces, entendí por qué te gusta la lógica matemáticas, mi querido Félix, y entendí a ti por qué te gusta hablar sobre una forma análoga referente al ser y me encantó la explicación que diste referente a la existencia, ¿no? En la definición, ¿no? Y que no se puede decir que el ser existe porque si no estaríamos diciendo que está fuera de sí mismo, porque él es el que da la existencia. Entonces, me encantó y pues aprendí bastante. Muchísimas gracias por haberme aceptado. Y pues, no sé qué más quieran decir. Nada, eso es todo por mi parte. Gracias. Y por mi parte también no tendré mucho que agregar. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Si quieren, les voy bajando para que no pierdan sus puntitos y se queden con sus regalitos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en la transmisión. Y, muchísimas gracias, Carlos Raúl Hernández. Por cierto, felicidades por tu debate que tuviste con Aristarchus, creo que lo pronuncié bien. Qué paliza le diste, amigo, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Carlos Raúl Hernández. Y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí las 2 horas de transmisión. Gracias por compartir, por darle tap a la pantalla. Y pues nos estamos viendo. Recuerda que vamos a estar teniendo más invitados en La Verdad con Majo. Y les mando un besito.